Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy a seguir comentando algunas cosas de la obra de Oswald Spengler, La decadencia de Occidente. Nos había comentado que Palestrina es el heredero legítimo de Buonarroti, de Miguel Ángel Buonarroti. Alemania produce los grandes músicos y por lo tanto los grandes arquitectos. Establece una conexión entre la arquitectura de esas, por ejemplo, catedrales góticas y la música, esa música que, por ejemplo, en sus órganos que tanto sonaban y sonaron y suenan en esas catedrales, evoca esa explosión fáustica de las propias catedrales góticas. Nos habla también de ese anciano retorno a la naturaleza propia de Rousseau, esa idealización de la naturaleza una vez que nos acercamos a la decadencia. Es un poco como esa idealización que hacemos de la infancia, cuando ya estamos volviéndonos ancianos. Pero ya estamos muy lejanos de ese periodo y por lo tanto no hemos olvidado muchos elementos. Y eso le pasa también a Rousseau tal vez con respecto a la naturaleza. Ya la naturaleza para él es algo muy lejano y resulta muy fácil idealizarla de manera evasiva con respecto a la realidad en la que nos encontramos. El anciano no es otro que ese occidente decadente. Libertad y necesidad significaban lo mismo antaño, libertad y necesidad. Pero ahora libertad se relaciona a la libertad con el desenfreno. Eh, Esto es bastante evidente. Libertad es hacer lo que me dé la gana, lo que me venga en gana, pero quiere decir que las reacciones caprichosas de un ego que no es más que un programa que se ha mimetizado con lo que se le ha impuesto, a eso se le llama libertad. Entonces no hay un sentido responsable de la libertad. Y la mitificación del individualismo extremo, pues igualmente convierte a la propia libertad en un arma de agresión contra sí mismo y contra sus semejantes. Antaño no era así, antaño libertad y necesidad venían a significar lo mismo. El arte fáustico muere de vejez. Cualquier artesano, el arte fáustico muere de vejez. Cualquier artesano tiene más dignidad que todo el arte y todos los artistas contemporáneos. Cualquier artesano que hace cerámica, que hace cántaros, que hace vasijas, tiene más dignidad, tiene más conocimiento, tiene más sentido del arte que el que puedan tener aquellos que simplemente buscan fama, buscan dinero, buscan provocación. Esos seres reactivos propios de, de este tiempo en el cual el artista de manera narcisista se pone incluso por delante de su propia obra, convierte su ombligo en su única obra de arte degenerado. Degenerado porque no genera arte verdaderamente. Toda modernidad confunde variedad con evolución. Se piensa que allí donde hay gran variedad de cosas es que estamos evolucionando. Y puede que en ocasiones sea así, ¿no? Por eso nos creemos superiores los occidentales a otras culturas primarias, sencillas, simples, que podemos encontrar en tribus que viven en la selva, por ejemplo. Sin embargo, por ejemplo, un ejemplo que os puedo poner es el feminismo. Creen en determinadas tendencias feministas que aquí en Occidente, pues la mujer se ha liberado, ya somos más iguales, mujeres y hombres. Y sin embargo, hay muchos estudios que demuestran que donde hay más progresión, una mayor complicación de la realidad social, como se da en Occidente, en comparación con cualquier tribu salvaje, como esa que antes os comentaba.
En este mundo más complejo, las diferencias entre mujeres y hombres se acentúan, es decir, nos parecemos más cuanto menos hayamos progresado, mayor es la similitud entre mujeres y varones. Entonces esto es algo que no puede aceptar, porque significa que a medida que progresamos se acentúa la diferenciación. De hecho, fijaos cómo en nombre del feminismo se nos dibuja una mujer débil, frágil, que necesita empoderarse, que es más vulnerable a enfermedades, que es maltratada por la propia naturaleza, no ya por el hombre, no ya por la sociedad. Y estas cosas se dicen en libros que se venden por cientos de miles con toda naturalidad, sin que la gente sea consciente de que todo eso en un tiempo anterior también se decía y entonces se veía como machista. La concesión, la percepción de la mujer como más vulnerable, como más débil, como maltratada, no ya por el hombre, no ya por la sociedad, sino por la propia naturaleza, que ha hecho de ella un ser débil, frágil, limitado, y a nosotros nos ha dado el poder. Eso puede haber algo más machista que esa conclusión, luego se le adorna con aparente feminismo y ya se presenta como tal y todo el mundo se lo traga incomprensiblemente. Y este es el occidente decadente que piensa en su ilusión que ha progresado en la igualdad. Muchas veces oímos los movimientos próximos a la extrema derecha, ¿no? Criticando al Islam, culturas atrasadas que humillan a la mujer. Sin embargo, olvidan de que esas naciones musulmanas, ese machismo, esa homofobia, ese racismo, lo aprendieron de Occidente, lo aprendieron de las naciones que impusieron su cultura, que los colonizaron, que explotaron su riqueza de Occidente, de Inglaterra, de Francia. De ellos aprendieron ese fanatismo en contra de la mujer, en contra de los homosexuales. Mataron decenas de miles de homosexuales en Europa a lo largo de muchos siglos. Entonces, y, y ahora se nos quiere hacer ver que ya, por arte de magia, en apenas 3, 4, 5, 7 décadas, estamos en un paraíso maravilloso donde impera la igualdad y donde todos podemos realizarnos íntegramente. Toda modernidad confunde variedad con evolución. El sujeto evasivo igualmente cree que tiene una vida completa porque hace muchas cosas, ¿no? Pero eso es como querer, como confundir el movimiento con bailar, ¿no? Como si yo hago así y creo que estoy bailando. No, no estás bailando, no estás creando un arte con tu cuerpo. Estás haciendo movimientos estúpidos. Si tienes un problema mental, pues se te puede disculpar compasivamente. Pues lo mismo hacen con sus vidas. Llenan de contenido hueco, de actividades sin sentido, evasivas sus vidas y creen que están haciendo algo. Creen que hay riqueza en sus vidas. Porque falta el referente trascendente, ese signo al cual se refería Oswald Spengler. Les falta algo trascendente que les dé sentido, una certidumbre que les mueva. Entonces, inconscientemente quieren empequeñecer su mundo para así no sentirse culpables de llevar una vida hueca, de llevar una vida vacía. Esto se corresponde con lo que se nos dice en la Biblia, ¿no? De esa parábola que cuenta Jesús del amo que da una moneda a cada uno de sus siervos y uno de ellos la guarda con miedo y cuando vuelve el amo pues se enfada con él, ¿no? Pues eso es lo que hacemos cuando no hacemos un uso eficiente de nuestras vidas. Escondemos esa moneda que simboliza nuestra vida, nuestra alma, nuestro potencial. No hacemos nada con ella, viviendo de forma evasiva, porque pensamos que no hay nada que hacer. Esa es la forma en la que se normaliza vivir en este tiempo de decadencia. Todo lo que dicen hoy en día los psicólogos se refieren al alma humana actual.
La psicología, lo que quiere decir Spengler, entiendo, es que la psicología, por ejemplo, el psicoanálisis, el controvertido freudismo, llega a conclusiones que estaban muy vigentes en esta época en la que Oswald Spengler escribe estos dos tomos de la decadencia de Occidente. Nos está diciendo que lo que está haciendo Freud, por ejemplo, es psicoanalizar su tiempo y su propia persona. Una de las críticas más, uno de los ataques más directos que se hacía, que se le ha hecho a Freud, es decir que su obra no es más que un psicoanálisis de sí mismo y queriendo evadirse a sí mismo de las conclusiones de ese autopsicoanalizarse así, necesita pensar que lo que ha hecho verter un juicio válido universalmente, cuando no es así realmente. No llega tanto Spengler, pero dice que los psicólogos creen que siempre hemos sido tal como somos ahora, y no es así. Los psicólogos han perdido la referencia atemporal, han perdido la referencia de la atemporalidad en el alma humana. Hay algo que nos condiciona a ser, a pensar, a sentir, a relacionarnos de determinadas maneras y equivocadamente pensamos que esa consecuencia de eso que nos determina ha sido siempre así. Cada cultura tiene su propia psicología sistemática, como tiene su propio estilo en el conocimiento de los hombres y experiencia de la vida. Nuestro símbolo identitario es la expansión infinita, eso es lo fáustico. Lo fáustico es la expansión infinita, hacia adentro y hacia afuera. En su tiempo más decadente, solamente hacia afuera y de manera reactiva y caprichosa. Por eso el imperialismo para Spengler es propio de la decadencia. Estados Unidos es un país decadente, son los restos de la cultura occidental, van forjando esa nueva nación y ellos tienen esa necesidad de expandirse para ver un valor en sí mismos. Nuestro símbolo identitario es la expansión infinita, de ahí esa idea de nuevas fronteras también, tan propia de los Estados Unidos en todo sentido, en el sentido eh, material de las fronteras que separan a los países y en el sentido mental también. Incluso el propio Kennedy hablaba de ello. Tenemos que abrazar las nuevas fronteras, se refería a la nueva realidad global que se nos avecinaba, en donde ya había cosas, por ejemplo, la discriminación de las personas de raza negra, que ya iban a tener que superarse y muchas personas no lo comprendían aún. La culpa en Raskolnikov, el personaje de Crimen y Castigo, la novela de Dostoyevsky, piensa Oswald Spengler que la culpa en Raskolnikov es soberbia. Eso es lo que él piensa. Raskolnikov es soberbio. Ya hice algún vídeo hace algún tiempo sobre esta novela, ¿no? Y apuntaba que Raskolnikov tiene problemas de autoestima, aunque no lo parezca. Es fácilmente impresionable e influenciable. Lo vemos en la novela cuando él escucha determinadas conversaciones en las que se afirma que hay que matar a los usureros, pero esos son comentarios que hacen las personas en un momento eh,
de desahogo o de indignación y afortunadamente pues no llevan a cabo tales amenazas. Sin embargo, Raskolnikov sí, es un espíritu débil y es soberbio también, como dice Spengler. De todas maneras, Raskolnikov siente culpa. Muchos críticos de esta novela afirman que no la siente en ningún momento. Yo pienso que hay un sentido de... mm, hay un... Dostoyevsky escribe esta novela para narrarnos la resurrección de un alma que ha caído en lo más bajo y cae en lo más bajo de una manera muy propia de su tiempo, contaminado con fanatismos ideológicos. Y como gracias a la influencia de la figura femenina, a ese eterno femenino que diría Goethe en su Fausto, pues va poco a poco llegando a esa resurrección. Lo que pasa es que Dostoyevsky nos quiere presentarnos a Raskolnikov como una persona sensiblera, quiere presentárnosla como alguien viril, que no tiene sentimentalismo, porque está como evangelizando a sus jóvenes lectores. Por eso irrita tanto, porque a muchas personas eh, eh, que tienen aversión a la religión, eh, porque se dan cuenta de la manera tan ingeniosa y sutil en la que Dostoyevsky quiere transmitir un mensaje de esperanza para muchos jóvenes. Nuestro símbolo identitario es la expansión infinita. Bueno, nos pone el ejemplo de Copérnico, de Colón, esa intención, esa predisposición fáustica es la que le permite a ellos eh, acceder a algo nuevo, como es la comprensión de un nuevo orden universal, el sistema copernicano, o el descubrimiento de un territorio desconocido, como es lo que posteriormente se vendrá a llamar América. Ningún griego hubiera empleado la palabra naturaleza con la intención de referirse a algo ordenado, a algo ordenado. Ningún griego. Eh, el orden tiene que ver con lo social, así da la impresión de que lo da a entender Spengler. La ley tiene que ver con lo social, no hay leyes naturales, aunque el propio Spengler utilice esta expresión. No sé cuál utiliza en alemán, evidentemente. Ley es algo que ya lo explicaba en algún vídeo anterior, es algo político, es algo que nos prohíbe o nos indica lo que tenemos o no tenemos que hacer. Y sabemos que una ley es ley porque podemos rebelarnos contra ella, transgredirla. No se puede escupir, podemos escupir. No se debe robar, podemos robar. Eh, los políticos nos dan muestra de que se puede hacer de todo impunemente a pesar de que hay leyes que lo prohíben. De hecho, por eso en España hay 300.000 aforados, para que los políticos, charlatanes, sinvergüenzas, ladrones, mafiosos, pues puedan hacer todo lo que ellos quieran, incluso abusar de niños y de niñas con toda impunidad. Ese es España y ese es síntoma también de esta decadencia de la que hablamos. Entonces, como nos comentaba Spengler, ningún griego llamaría orden a la naturaleza. En la naturaleza podemos reconocer muchos elementos caóticos que posiblemente tengan una armonía que no sea desconocida. Pero justamente al reconocernos en la ignorancia, ya nos predisponemos a comprender un poco más del misterio. Ningún griego hubiera empleado la palabra naturaleza con la intención de referirse a algo ordenado.
También, evidentemente, debe de referirse al propio Rousseau, ¿no? Que idealiza la naturaleza, como si ahí no hubiera, como si el lobo no devorara corderos y el gatito no se comiera pajaritos y el pajarito insectos, etcétera, etcétera. Hay en la vida salvaje hay agresión para que se dé la supervivencia. La hay evidentemente de una manera razonable. Justamente las agresiones humanas de aquellos que sí que tenemos razón son las que no son razonables, son caprichosas. El que mata puede matar indiscriminadamente. En el reino animal eso pienso yo que es imposible que se dé. Se matan unos animales a otros para alimentarse. Ningún griego hubiera empleado la palabra naturaleza con la intención de referirse a algo ordenado y predecible como a ser darwinismo. Cree que ha llegado a un Darwin, que ha llegado a un nuevo estado, a un nuevo estadio de comprensión, y lo que está haciendo es limitar, anular, desechar todo el misterio. Todo lo que toda su ignorancia no la reconoce y para ello necesita inventarse, percibir la realidad como ordenada de una manera que simplemente está solo su percepción, tal percepción solo se da gracias a ese desechar el aspecto enigmático de la naturaleza. El hombre antiguo era objeto, no sujeto de la vida externa. El hombre antiguo era objeto, no sujeto de la vida externa. Como Hamlet. Hamlet pone justamente en algún momento este ejemplo. La tragedia de Hamlet ya no es como las tragedias griegas. En las tragedias griegas los protagonistas eran receptores de una realidad, partícipes de una realidad trágica. Sin embargo, en el individualismo de las tragedias de Shakespeare, los protagonistas están como separados de la realidad, son como víctimas eh, de una agresión exterior caprichosa. Así no lo veían los griegos antiguamente. La tragedia era algo connatural prácticamente para ellos, no algo que sobreviene de manera fortuita para causarnos un grave perjuicio. La vida interior en este caso resulta inconcebible. Ya decía María Zambrano, hay un momento de la historia no muy lejano en el cual la vida interior comienza a concebirse. Los griegos no concebían esa vida interior. La oración, el ensimismamiento, la meditación, todo eso no tenía sentido para ellos, en el sentido de un trabajo individual. La vida interior en este caso resulta inconcebible. Se trata de perfeccionar la realidad. Trabajamos en ese mundo anterior, en ese mundo griego, para perfeccionar la realidad, para mejorar la convivencia que nos rodea, no de trascenderla, nada hay malo ahí en cuanto nos rodea, pero vamos a mejorarlo en la medida en la que podamos, todo está bien. No hay esa visión lineal de la vida en el cual hay que trascender la realidad en la cual vivimos, algo hay mal y tenemos que superarlo. Esa visión, esa percepción que ahora tenemos no era la de los griegos, no cuestionaban la realidad de la cual eran partícipes. Lo trágico en Don Quijote reside en la existencia de un personaje así en su mundo. Lo trágico es la existencia de tal personaje en su mundo. Las tragedias griegas probablemente
se referían a una realidad trágica compartida. Cuando los espectadores de las tragedias griegas de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides, iban al teatro para mirar desde la grada hacia abajo, porque miraban hacia abajo, no hacia arriba, como se hace ahora en los cines, por ejemplo, o en los teatros, se estaban viendo a sí mismos, pero no a sí mismos como individuos, sino a sí mismos como partícipes de una sociedad. Entonces relacionaban esas tragedias con la realidad cotidiana en la cual ellos vivían, pero no con la intención de rebelarse, no con la intención de mejorar nada, sino con una predisposición de aceptación a tal realidad. Don Quijote es un loco fáustico que sale al mundo a desfacer entuertos, a ayudar a las pobres mujeres desfavorecidas, etcétera, etcétera. Entonces quiere resolver, quiere trascender, quiere cambiar, transformar. De ahí el valor de la locura de Don Quijote. De ahí que Dostoyevsky dijera que Don Quijote de la Mancha era la novela más triste jamás escrita. Los griegos no tenían idea de lo que pudiera ser un psicólogo. Y compara Spengler Hamlet con las tragedias griegas, tal como antes os había comentado. No concebían un psicólogo. Psiquis, si no me equivoco, significa alma. Eso es lo que significa alma. De la misma manera que física significa naturaleza. Fijaos cómo van cambiando el significado a medida que va progresando el tiempo. Ya psiquis pensamos en intelecto, no pensamos en alma, el sentimiento, el corazón, el sentir, la emoción, el misterio de las pasiones, de las vocaciones, de los afectos. Ya queda obviado, como si tales cosas no existieran. Y entonces psique ya solo se refiere al cerebro, a la inteligencia. Y también comenta Spengler que los griegos no hablaban de inteligencia, hablaban de sabiduría. En el concepto de sabiduría hay mucha más riqueza que en el de inteligencia. Inteligente, ¿cuántas veces vemos en la prensa? Yo lo he criticado en algunos vídeos, ¿no? Vemos a los psicólogos que dicen que nos hablan de lo inteligentes, que son los criminales, los ladrones, el político corrupto al que igual antes me refería, son inteligentes. Quiere decir que nos está diciendo que la inteligencia no sirve para nada, porque si pederastas, violadores, asesinos, todo tipo de criminales son muy inteligentes, pues que se vaya a la mierda la inteligencia. ¿Para qué queremos inteligencia si la inteligencia sirve para eso? Y poco más. Y entonces este es el problema que tenemos. La sabiduría, el concepto de sabiduría no nos puede engañar. No es sabio el que agrede a sus semejantes. Y eso no cabe duda de que es así. En los tres grandes autores griegos, la tragedia viene de afuera hacia el objeto de ella. En Hamlet la tragedia está como adentro de sí mismo, se ve como algo separado, segregado, y sin que eso se pueda resolver verdaderamente. Los líderes griegos no son como Lutero o Ignacio de Loyola. No entiendo bien mi letra, sinceramente. No, los líderes griegos son intransigentes, no son como Lutero o Ignacio de Loyola, no tienen ese valor de la compasión, tienen una mayor firmeza, todo está más limitado. Eh, Ignacio de Loyola es un guerrero, tiene una mentalidad de expandir su fe.
como si fuera con la convicción de que es un bien para todos y para todas. Eso no existe en la mentalidad griega clásica. Copérnico en Occidente se corresponde con Pitágoras. El telescopio es una invención fáustica. A la perspectiva apolínea no se le ocurriría inventarlo. Y la navegación es igualmente, así como sus progresos, esa invención de la brújula que da seguridad a los marineros y gracias a ello pues pueden lanzarse a descubrir nuevos territorios y a llegar a la comprensión de que la Tierra es redonda con ese viaje alrededor del mundo de Magallanes y del Cano, por ejemplo. El imperialismo sigue vigente en la Europa actual, sigue vigente el imperialismo en la Europa actual. Por lo menos los imperialistas de hace algunas décadas del siglo XVIII, XIX, los colonialistas sabían lo que hacían y se aceptaban tal como eran, como algo normal. Pero los imperialistas occidentales de ahora no reconocen que quieren imponer sus puntos de vista, su cultura, su supremacismo. No reconocen que siguen en esa... porque ya no tiene sentido conquistar, invadir países. Ya la realidad es distinta. Ahora tenemos elementos de globalización que nos permiten invadir la intimidad de miles de millones de personas en el planeta, como por ejemplo este que tienes ante ti. Y por eso, y aquellos que manejan tales herramientas, pues no van a dejar de hacer uso de ello. Y además, inconscientemente, como antes os comentaba, ya se trata de una inercia reactiva. El imperialismo sigue vigente en la Europa actual, como hemos visto en la Guerra Mundial, que no ha terminado, en la Guerra Mundial que no ha terminado. Bueno, ya Oswald Spengler se refería no a este tiempo actual, porque evidentemente no lo había vivido, sino a esas guerras que no son tan recientes. Nuestros abuelos fueron testigos de ellas, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Imagínate hace 80 años, tropas alemanas cruzando la frontera de Polonia para matar niños, eh, cruzando frontera de Francia, la de Rusia, esos que se dan abrazos de oso hoy en día en la Unión Europea, se asesinaban, creaban guerras horribles que causaban la muerte de decenas de millones de personas. Bueno, pues con esto por el momento lo dejo. Gracias y hasta una nueva oportunidad.